Otro enigma que hay sobre la Tierra, que es increíblemente grande, es el Triángulo de las Bermudas. Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, pero hay una información que tengo que es muy valiosa. No voy a profundizar en esto porque apenas recién hace unos meses recibí que el ser humano está ante tres dimensiones. Una que se llama la dimensión tenebrosa o el espacio tenebroso o la dimensión que está en tinieblas. Otra que se llama la dimensión que vivimos, en realidad no tienen un nombre específico, y otra que es la dimensión de Dios. Así que existen tres dimensiones. El Triángulo de las Bermudas es una dimensión, pero no solamente existe relacionado con las Bermudas, como se le ha llamado, sino que existe en muchas partes. ¿Qué es lo que produce eso? Bueno, por alguna razón que desconozco, aviones, barcos, naves, de un momento a otro pasan a la dimensión tenebrosa. Ahí se destruye absolutamente todo. Cuerpos humanos y las máquinas o los aviones se desintegra, sería la palabra. Todo se desintegra. Entonces las almas regresan al cielo. Desde luego nadie puede soportar eso y están muertas. Todas están muertas, pero pasan al cielo. Y lo demás todo se desintegra. Por eso es que no encuentran rastro de nada. Se desaparecieron. Desde hace muchísimo tiempo, investigue. Es una realidad, no es una fantasía. Que lo han atribuido a seres extraterrestres, que lo han atribuido a muchas cosas. No, es una dimensión que se llama la dimensión tenebrosa. Es una forma diferente de morir que solo el Eterno, por las razones que Él luego explicará o luego nos revelará, se produce ese tipo de muerte. Aviadores y navegantes veteranos, en especial los que trabajaron durante toda una vida en la milicia, tienen a veces algo en común. Se ponen de acuerdo en que hay áreas del planeta que no solo son extrañas, sino además fieles a la palabra exacta utilizada por algunos de ellos, malevolentes. La idea de que existan sectores en nuestro mundo que pueden ser malignos o, dicho de una manera más docta, tránsito de ocurrencias inexplicables, es terrorífico. Hay varios lugares reconocidos por ello. La zona del silencio en México, la Noria en Chile, o este perímetro donde no solo se perdió el famoso vuelo de Malaysia Airlines, sino de hecho varios otros, amén de ser centro de siniestros y anécdotas terribles que serán contadas en otro momento. Pero no caben dudas de que, en lo que respecta al colectivo popular, la zona más famosa respecto a todo lo anterior nombrado es el Triángulo del Diablo, conocido por ti quizá como el Triángulo de las Bermudas. Vincent Gaddis, autor reconocido, fue la primera persona en acuñar el título Triángulo de las Bermudas, con la que esta inhóspita zona sería conocida hasta el día de hoy. Este sector del planeta, que comprende un isósceles entre el estado de la Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido óbice de escalofriantes misterios. Y a pesar de que numerosas veces han aparecido reportes de expertos que dicen desmentir las supuestas propiedades inhóspitas de este lugar, lo cierto es que aún así, el Triángulo ha protagonizado más de 1000 muertes e incontables desapariciones. Y muy como con aquel vuelo de Malaysia Airlines que con toda la tecnología disponible jamás fue encontrado, como de hecho poca gente sabe qué ha sucedido con muchos otros aviones que se perdieron en aquellos rumbos asiáticos,
Los expertos anterior nombrados callan cuando se trae a colación que más del 90% de todas aquellas embarcaciones extraviadas en el Triángulo de las Bermudas jamás regresaron. Un caso particularmente pavoroso fue el de un yate en el año 1955 que tras varios días de estar perdido reapareció. Sin embargo, estaba vacío. Todos quienes se hallaban a bordo fueron tragados por el misterio. Algunas de las desapariciones más populares, entre las muchas que hubo en el Triángulo de las Bermudas, fue un avión Tudor 4 perdido en 1948 con 31 personas a bordo. El portaaviones SS Sandra en el año 1952 que se esfumó sin dejar rastro y por muchos años el gobierno de los Estados Unidos trató de ocultarlo. Un avión británico en 1952 con 33 personas a bordo. Un carguero estadounidense de categoría Lockheed Constellation en 1954 con 42 personas a bordo. Otro avión de la Marina de ese país con 10 personas. Un carguero francés en 1970 con un número no determinado de tripulantes. Y un carguero alemán en el año 1972 con una tripulación de 32 personas. Ninguno de los países anterior nombrados dieron jamás detalle de estas desapariciones. Jamás fueron encontrados. Si se conoce que todos estos vehículos marítimos y aéreos se perdieron, fue gracias a intrínsecas labores periodísticas y la denuncia de muchos familiares durante buena parte del siglo XX. Habiéndose tratado las desapariciones ocurridas en el Triángulo de las Bermudas con tanto celo y que involucra algo tan serio como la muerte o supuesta muerte de incontable personal, integrantes de la Marina y la Fuerza Aérea e incluso oficiales de tan alto rango como almirantes o capitanes, ¿cómo creer entonces en reportes oficiales en la actualidad que con ahínco, con ansia incluso, tratan de desmentir que alguna vez en este sector del planeta Tierra ocurrieron cosas raras? ¿Cómo decir que fue por culpa de la mala suerte o la pobre tecnología? En ninguna otra parte del mundo se han perdido tantos vehículos militares tan grandes de tantos países, ni murió en circunstancias desconocidas tanto personal militar. Y lo que ninguno de ellos detalla es que cosas extrañas han estado ocurriendo en esta área, no durante los últimos 100 años. Los primeros registros de cosas inusuales en el Triángulo de las Bermudas datan del año 1493, en nada menos que el primer viaje de Cristóbal Colón. En su diario, y esto es completamente real, el famoso hombre escribió que aquella zona que catalogó como inhóspita y rara enloquecía las brújulas de los navegantes y que gracias a ello poco faltó para que hubiera un motín a bordo demandando regresar a España. Pero ni siquiera lo anterior dicho se compara al siguiente dato que nunca viste por televisión, dato que las autoridades estadounidenses apenas comparten como si fuera sucio debajo de la alfombra, estando demasiado ocupados desmitificando el Triángulo de las Bermudas. Y es que se quiere hacer ver como que las desapariciones en esta área ocurrieron hace ya muchos años y que fueron culpa de la pobre tecnología de entonces. Eso no explica cómo una pareja de recién casados, Frank y Romina Leone, desaparecieron en el Triángulo en el año 2003. Un aeroplano en el año 2005 y otro en el año 2007. Y un avión más grande con 12 personas a bordo en el año 2008 también. Y eso sin contar todos los otros casos que debieron haber pasado en tiempos aún más recientes de los que jamás supimos. El gran secreto del que poco se habla es que de hecho siguen ocurriendo desapariciones en el Triángulo de las Bermudas.